MUVIM es el Museu Valencià de la Ilustració i de la Modernitat, un museo bastante diferente, reconocido por el Consejo Internacional de Museos como Museo del Patrimonio Inmaterial, y abrió sus puertas el 2 de julio de 2001. Se intentó inicialmente rehabilitar algún edificio del centro histórico para contribuir en su momento a la mejora, pero finalmente no fue posible y como esto era territorio de la Diputación de Valencia, acabó siendo la mejor opción un museo de nueva planta y por eso estamos aquí. Aunque evidentemente tenemos restos arqueológicos, en su momento se hizo la cata correspondiente y la excavación y por eso disponemos de una torre medieval que puede ser también visitada. Esos son los restos patrimoniales históricos y también disponemos de una colección muy importante bibliográfica, libros que provienen tanto del proyecto del propio museo como de unas partes muy importantes de la Biblioteca Histórica de la Diputación de Valencia que se albergan aquí. Tenemos una exposición permanente de referencia que se llama La aventura del pensamiento, que se puede ver en valenciano, castellano, inglés y francés porque es un montaje diferente. Tenemos la maqueta del Padre Tosca, que es una exposición permanente de recreación de cómo fue la Valencia del siglo XVIII, que ahora coincide que hay una alternativa de Miquel Navarro que juega con esta maqueta. Tenemos la torre que he comentado antes y después ya son exposiciones temporales que van modificándose, pero que permiten un elenco bastante amplio de temáticas. Somos a ese nivel un museo que puede satisfacer necesidades de públicos muy diversos. No solo tenemos las exposiciones, no solo las permanentes y las temporales, se realizan conciertos, mesas redondas, talleres pedagógicos, visitas guiadas. Es decir, intentamos desde 3 a 99 o más que la gente disfrute del museo en muchos aspectos. Yo creo que Valencia puede sorprender. Históricamente ha sido una ciudad patrimonial muy poderosa. Tenemos unos museos de referencia en muchos aspectos y yo creo que es un destino turístico en lo antiguo y en lo moderno suficientemente atractivo.